Buenos días, señores magistrados. Buenos días, señor procurador. Buenos días, señor demandante. Y a todos mis colegas de la parte demandada. Iniciaré con un breve resumen, porque ya creo que estamos suficientemente ilustrados en los argumentos que también expuso el señor procurador en ese mismo sentido. Todos nos hemos manifestado. Solicito a la magistratura que no se acojan las pretensiones de la demanda por no cumplir las cargas procesales y probatorias que tenía la parte demandante. Además, porque no probó los elementos objetivos y subjetivos que exige el artículo 1 de la Ley 1881 que rige este proceso especial en el cual nos encontramos. Además, porque esta sanción es la más extrema del ius puniendi colombiano, ya que cercena un derecho fundamental y humano de un ciudadano colombiano para toda su vida, el derecho a elegir y ser elegido. Entonces, continuaré con este resumen, manifestando que acojo todas las alegaciones en el sentido de la parte demandada que ya se han expresado, y frente a lo que expresó en sus alegaciones el demandante, debo decir que no es cierto que se hayan probado los elementos objetivos de la causal que se quiere impetrar aquí de incompatibilidad. ¿Por qué razón? Por la sencilla razón de que no hubo contrato. Y es que no podemos confundir un acto jurídico con un negocio jurídico. El acto jurídico es aquella manifestación que cambia una realidad, pero el negocio jurídico, que está en la órbita de la teoría del negocio jurídico y no de la teoría del derecho, esta nos lleva al artículo 1602 del Código Civil, que nos indica que un contrato es ley para las partes. Quiere decir que surgen obligaciones para las partes. Y resulta que para que este contrato se perfeccione, el Código Civil nos trae tres formas. Nos dice que puede ser consensual, real o solemne. Para el caso que nos ocupa, si estamos hablando de una causal en la cual el demandante afirma haberse probado que se celebró un contrato de donación con una entidad pública como es la Gobernación de Antioquia, tenemos que decir que no está, que es errado y que está alejado de la realidad. ¿Por qué razón? Porque la perfección de un contrato es la que nos lleva a la existencia del contrato, cuando se cumplen los elementos de la esencia de todo contrato, no necesariamente estatal. Para este caso, se nos exige la formalidad del contrato con el Estado, que está regulado en un estatuto especial de contratación, que tiene un decreto específico del sector, que es el 1082. Y en este estatuto se exige que el contrato con el Estado tiene que tener una solemnidad, que es que esté por escrito, pero adicionalmente que esté publicado en el SECOP. Entonces, el demandado tiene una creencia de que aportar o contribuir con el financiamiento del Estado es lo mismo que celebrar un contrato, nada más alejado de la realidad. Confunde un acto jurídico con un negocio jurídico, que es lo que yo pretendo explicar acá. Entonces, también cree el demandante que un decreto de la Gobernación de Antioquia podría entenderse como un contrato, nada más alejado de la realidad también. Porque entonces, ¿dónde quedaron la manifestación de las voluntades? Por allá cuando nos explicaron en el curso de obligaciones, que nos enseñaban cómo se perfecciona un contrato por esencia en Colombia, con el consentimiento. ¿Y cómo se perfecciona el consentimiento? Con la manifestación de las voluntades. Que para que cumpla sus requisitos de la esencia y pueda existir, se tiene que perfeccionar, que en este caso no se dio. Brilla por su ausencia. Entonces, esta exposición que hago derriba desde todo punto de vista lo que afirmó el demandante, que nos indicó que quedó probado el elemento objetivo. Mis colegas han venido explicando frente a la tipicidad y frente a toda la jurisprudencia que ustedes, honorables magistrados, han venido construyendo durante los años, donde se indica que este elemento objetivo tiene que ser la tipicidad. Y si lo que estamos diciendo es que se celebró un contrato con el Estado, pues aquí no hay prueba alguna de ello. Un screenshot no prueba un contrato con el Estado. Un video en una red social no prueba un contrato con el Estado. Y así mucho menos un decreto de una gobernación prueba un contrato con el Estado. Entonces, digamos desde este desconocimiento
de la diferenciación del acto jurídico y el negocio jurídico, también se confunde que es una contribución. Contribuir al financiamiento del Estado está regulado en el artículo 95, numeral 9 de la Constitución, que nos indica los deberes que tenemos como ciudadanos. Tenemos un catálogo inmenso de derechos, pero también tenemos un catálogo de deberes en el que está el contribuir al financiamiento del Estado. Esta contribución al financiamiento del Estado lo tenemos todos como ciudadanos colombianos. Así que nuestros congresistas, en el caso particular, el doctor Hernán Darío Cadavid Márquez, quiso contribuir al financiamiento de unas obras que benefician el interés general desde todo punto de vista, tanto de la gobernación como de la nación. Entonces, sería tanto como decir que cada que regalamos algo, celebramos un contrato. O que cada que hacemos una contribución, diga si usted páguese un impuesto, estamos celebrando un contrato. No es cierto y por eso tenemos que distinguir, como decía Guastini. Entonces, por eso hago hincapié en la diferenciación de acto jurídico y negocio jurídico, porque aquí no surgieron leyes para las partes, porque no se celebró, porque no cumplió la solemnidad y al no cumplir la solemnidad no existió el contrato. Tampoco es cierto que la interpretación no sea restrictiva. Toda la jurisprudencia de esta honorable corporación viene diciendo que justamente por la calidad de esta sanción, que es de tal entidad que le cercena de por vida un derecho fundamental y humano a un congresista, entonces que por esa razón tiene que ser restrictiva, tiene que cumplir el principio pro homine e indubio pro reo. Por eso esta jurisprudencia de la que todos hemos hablado hizo el análisis de un contrato de donación por escritura pública con una entidad pública y determinó que en ese caso, como el contrato era de donación, entendido como unilateral y gratuito, no bilateral y oneroso, como son todos los contratos de la Ley 80 del Estatuto de Contratación, que en ese caso, y en atención a la duda, despachaba favorablemente la demanda en contra de esa persona de la cual estaban solicitando la pérdida de investidura, que es lo que aquí solicitamos. Que no se tenga en cuenta y que se tengan en cuenta estos principios para determinar la magistratura que efectivamente no se cumple ni el elemento objetivo y mucho menos el subjetivo del artículo 1 de la Ley 1881. Además, dijo el demandante que tanto mi poderdante como la parte demandada actuó dolosa y culposamente tratándolas como si fueran la misma cosa. El dolo requiere la intención. La culpa requiere ese comportamiento que se me exige que yo debía tener, pero que omití o no sabía que debía cumplirlo. En este caso, ninguno de los congresistas demandados, ninguno de ellos, ni mi poderdante, tuvo la conciencia en ningún momento de estar celebrando un contrato. Es más, el decreto que se presta para ciertas confusiones tampoco lo está tratando de igual manera. Y si el decreto cierra en sus conceptos de acto jurídico y negocio jurídico, no quiere decir que por eso se determine que es un contrato. Por lo tanto, no es cierto que ellos hayan hecho ese acto entendiendo que estaban celebrando un contrato de donación con el Estado y mucho menos que fuera un acto proselitista. Pues creo que ahí estamos todos de acuerdo en que esa no fue la razón. Estaban promoviendo la contribución para que en Antioquia y en Colombia se tengan unas vías que no se han podido terminar. Conforme a lo que ya he expuesto frente a lo que dijo el demandante, también acudo a toda la jurisprudencia de esta honorable Corte para que desestimen desde todo punto de vista las afirmaciones, a mi parecer temerarias del demandante, y la pretensión que enervó solicitando la pérdida de investidura de los congresistas, en especial de mi poderdante Hernán Darío Cadavid Márquez. No siendo más, les solicito de manera muy especial que sean ustedes los que apliquen la excepción de convencionalidad ex oficio
para que no vulneremos estos derechos fundamentales y humanos tan importantes para estos ciudadanos colombianos. Muchas gracias.